7:42 de la mañana. A esta hora queremos darle la bienvenida a este espacio a Otto Sonnenholzner, ex vicepresidente de la República, ex candidato a la presidencia. Gracias por estar con nosotros para el análisis esta mañana. Buenos días. Gracias, Liz, por la invitación. Encantado y un saludo a todos los televidentes. Bueno, han pasado más de 40 horas ya aproximadamente desde que el país fue testigo de lo que no imaginamos ver y que el gobierno ha calificado de actos terroristas, definitivamente ya clasificando a 22 grupos dedicados al terrorismo acá en el país. Ayer las Fuerzas Armadas daban un primer balance de los operativos, decían 329 detenidos, 5 abatidos, más de 40 personas recapturadas, más o menos la cifra. Y ese es el balance que hacen ellos de los operativos de seguridad tras estas medidas adoptadas por el gobierno. ¿Qué balance hace usted de lo que hoy el país enfrenta? Lo primero, y lo digo nuevamente, creo que la decisión de declarar el estado de conflicto interno fue valiente, importante, necesaria, y es un inicio que es un buen comienzo, es un buen paso adelante, pero esto recién empieza, Liz. El día de ayer, la acción de la fuerza pública fue contundente, pero de aquí en adelante necesitamos encontrar una forma de que la paz sea permanente, sea constante. No es la primera vez que una acción de la fuerza pública logra retroceder o envía a los delincuentes a sus guaridas de vuelta, si se quiere. Se necesitan ya acciones permanentes, contundentes, y ese es el proceso que tiene que liderar el presidente de la mano de quienes comandan la fuerza pública. Quería hacer un paréntesis, Liz, para, como ciudadano, agradecer a Teleamazonas por el trabajo que hicieron el día antes de ayer, si no me equivoco. El martes. Mire, en estas circunstancias, la comunicación es clave. Y los grupos terroristas, se lo digo por experiencias como las de octubre del 2019, donde ustedes directamente como canal fueron víctimas de actos de terrorismo más graves, inclusive incendiando el edificio, poniendo en riesgo la vida y la seguridad de los periodistas de ese canal. La comunicación es clave. Y la comunicación ya no la puede controlar ningún gobierno. Por decreto, el presidente podría, en estado de excepción, más aún en estado de conflicto interno, regular la comunicación formal, los canales, los medios de comunicación. Rafael Correa, el expresidente Correa, fue el único que lo ha hecho en el 30S. Bloqueó la comunicación, ¿se acuerda? Hoy en día eso es imposible. La comunicación encuentra caminos a través de lo digital. Y tener un espacio de periodismo formal, serio, responsable, en medio de una crisis, vale oro, porque los ciudadanos necesitan esa comunicación. Así que, nuevamente, felicito la valentía y el profesionalismo, y me parece que hay que comprender mejor el ecosistema comunicacional para manejar la comunicación durante una crisis. Y los ciudadanos tenemos la responsabilidad, así como la debimos haber tenido en pandemia y no ocurrió, de no difundir noticias falsas, de no exacerbar esta sensación de incertidumbre, de ser más responsables en el manejo de los contenidos que compartimos, porque desgraciadamente está en nuestras manos también marcar la diferencia en materia de estabilizar la situación. Le agradezco esas palabras. Efectivamente lo que hizo Teleamazonas fue informar tal y como estaba en el momento exacto sobre lo que estaba ocurriendo en el país. Pero usted ha hecho y ha traído a colación los hechos del 2019, donde dijo hubo actos terroristas también. En ese momento se cuestionó la falta de inteligencia. Ahora, lo que vimos el martes, no solamente el ingreso de los encapuchados a TC Televisión, sino una serie de hechos sistemáticos al mismo tiempo, quizás con mayor prevalecencia en Guayaquil, en Esmeraldas, coches bombas, personas que salieron, no eran balas perdidas, sino a matar a otros. Aquí en la Avenida del Bombero asesinaron a un joven, hirieron a otro, guardias de seguridad de centros comerciales, todo en el mismo momento. ¿Qué falló también? ¿Por qué no se pudo anticipar? Tres cosas ahí, Liz. Primero, hice unas declaraciones ese día que medio las han sacado de contexto, pero las quiero especificar. Existen situaciones como las que se vivieron en algunos lugares el día martes, como la que usted relata en la Avenida del Bombero, en donde a mansalva, quemarropa, delincuentes dispararon a ciudadanos, iban a recoger a sus hijos al colegio, dispararon a quemarropa. En esas circunstancias no cabe capturar sino abatir, en esas circunstancias.
y es la fuerza pública la que tiene que tomar esas decisiones. Y es el Estado, fuerzas políticas, los gobiernos, que tiene que respaldar esas decisiones para que los miembros de la fuerza pública se sientan seguros de actuar en el uso progresivo de la fuerza sin temer a las consecuencias judiciales que terminan siendo un viacrucis para ellos. Déjenme atar las ideas. Permítame hablar de octubre del 2019. A veces tenemos la memoria corta. En octubre del 2019 incendiaron la Contraloría, se tomaron e incendiaron un canal de televisión, donde estamos. Destruyeron ambulancias, bloquearon el paso de medicinas a los hospitales, dejaron sin agua ciudades enteras por semanas, poniendo en riesgo la salud y la vida de decenas de ciudadanos. Es decir, existieron actos organizados, orquestados de terrorismo, los cuales la fuerza pública salió a enfrentar con aciertos y con errores, ¿ya? Hasta el día de hoy, más de 100 uniformados no recibieron las amnistías que sí les dieron a quienes cometieron esos actos y siguen lidiando con problemas judiciales. Señores asambleístas, ustedes han ofrecido respaldar a la fuerza pública. Empiecen por corregir lo que se hizo mal en el pasado. Revisen con urgencia ese informe y denles el respaldo a esos 100 uniformados que salieron a hacer su trabajo, que fueron víctimas de secuestro, fueron víctimas de violencia sexual, mujeres policías, y siguen lidiando con problemas judiciales. Inteligencia es una de las ventajas que debe de tener el Estado sobre la delincuencia. Nosotros como Estado, el Ecuador, como país, tiene acceso a tecnología exclusiva de monitoreo de telecomunicaciones, de rastreo de señales, que nos debe de permitir estar 3 pasos adelante de los delincuentes y prevenir los hechos. Esta guerra contra el crimen organizado, contra estos terroristas, solo se libra con éxito, solo se gana con éxito si se hace el trabajo de inteligencia que corresponde. Y eso no es solo tener el liderazgo y la claridad que se necesita, sino también los recursos. Hay que invertir en inteligencia, no solo para prevenir, sino también para controlar a través de la información financiera la penetración del crimen organizado en las instituciones del Estado. El caso Metástasis para mí es la punta del iceberg y solo ve en ese caso cómo han comprado jueces, fiscales, guías penitenciarios, generales, cómo han penetrado en organizaciones políticas. Pero ahora el presidente Noboa dice que los jueces y fiscales que fallen o que se pongan del lado de los terroristas serán calificados también de la misma manera. Pero es que aquí hay jueces y fiscales que tienen un accionar completamente injustificado. Hay personas que han dejado libres a estos delincuentes en más de una ocasión sin ninguna argumentación legal válida. Y creo que no se equivoca en poner su objetivo en que la justicia haga bien su trabajo. Pero para muchos podemos ahí discutir está, un tema de forma. Para muchos ahí está la duda, porque ahora, claro, con el decreto 111, con el decreto 111, las Fuerzas Armadas deben neutralizar a estos grupos terroristas y a estos actos terroristas, pero necesitan el respaldo de otras instituciones del Estado. Ahora, más allá de eso, que es importante detectar la infiltración del crimen organizado en el sistema judicial y en la institucionalidad del Estado en su totalidad, también hay que entender que existen jueces y fiscales valientes, porque los hay, que están librando una lucha en desventaja, poniendo en riesgo su vida y la de su familia. En campaña yo planteé una idea, que ojalá la tomen porque no es mía, o al menos no es para mí, es para el Ecuador. Hay jueces y fiscales que por el riesgo que enfrentan cuando lidian con estos casos, merecen un tratamiento especial, no solo en materia de garantizarles la seguridad física, si se quiere, a ellos y a su familia, sino alternativas que van más allá, que puedan despachar virtualmente desde lugares seguros o inclusive fuera del país, en el extranjero, desde sedes diplomáticas por razones de jurisdicción. Pero no se debió aprovechar ahora que el presidente busca llevar a los ecuatorianos a las urnas con una consulta popular, incluir temas como esos a lo mejor, de reformas relacionadas con la justicia, con la fiscalía. Hasta donde sé, el mismo gobierno ha tenido la madurez de reconocer que el primer pliego de preguntas enviados tenían serias falencias. Y entiendo que han enviado un segundo que al menos, todavía no es oficial, entiendo, pero al menos a simple vista. Ya ayer se dio a conocer que los han presentado en la Corte Constitucional. Se ve mucho mejor. Se pueden incluir más cosas como estas, sin duda, seguramente hay muchas, pero ¿sabe qué, Liz? Más importante que eso,
El presidente Noboa está liderando una coyuntura particular. Por primera vez en muchos años tiene un respaldo casi unánime a nivel legislativo. No tiene oposición. El presidente Lasso no puede decir lo mismo, el presidente Moreno no puede decir lo mismo. Que aproveche esa circunstancia, esa coyuntura, para impulsar este tipo de cambios sin necesidad de consulta. Pero del primer pliego de preguntas, muchas requerían reformas y pasar por la Asamblea. Parecería que él no confía tanto en ese respaldo, porque va a buscar el respaldo ciudadano en ese sentido. Que lo ponga a prueba, ¿ya? Que en el primer pliego de preguntas, todo lo que preguntaba regresaba a la Asamblea para ser legislado. En mi opinión, el camino en estas circunstancias, por la necesidad de ir con sentido de urgencia, es probar el camino legislativo primero, con metas claras, con plazos firmes, que el mismo presidente, con el liderazgo que tiene en este momento, los imponga, los marque, y si la Asamblea no cumple, que legisle la ciudadanía, ya con los textos escritos, como corresponde, para que luego de la consulta vaya directo al registro oficial. Pero ir a una consulta para regresar a una asamblea es una vuelta innecesaria, en mi opinión. Y mientras todo cumple su tiempo dentro del debido proceso para llegar a esta consulta popular, ¿qué debe pasar? Mire, lo primero, lo que está pasando, que repito, es correcto, la acción de la fuerza pública. Lo segundo, Liz, y esto no es menor y ya es el problema estructural del Ecuador. Estamos en una crisis desde hace años, esto no es nuevo, ¿ya? Ha tenido altos y bajos, ha tenido picos, pero desgraciadamente esto no se va a resolver si el Estado no sale de esta condición de incapacidad de acción y gestión fruto de la falta de recursos. El gobierno ecuatoriano, el Estado ecuatoriano a través de los distintos gobiernos, al menos 3 gobiernos, viene haciendo recortes no por deseo, no por aspiración, no por ideología, sino por falta de recursos. Desde el 2015, el presidente Correa, luego el presidente Moreno, eso exacerbado por una pandemia que fue inclemente con el Ecuador, luego el presidente Lasso. Entonces, aquí necesitamos recursos para que el Estado tenga la fortaleza que se requiere para enfrentar esta crisis y cualquier otra. No solo los recursos que se necesitan para inyectar en la fuerza pública, en su entrenamiento, en su equipamiento, sino también y quizás principalmente los recursos que se necesitan para atender las necesidades urgentes de miles de ecuatorianos que no ven sino desesperanza todos los días. Este gobierno reconoció una muy dura crisis económica, por un lado. Ahora, a raíz de lo que ve el Ecuador, se han hecho visibles, al menos de palabra, el apoyo internacional. Han dicho, cuentan con nosotros. Sí, pero a ver, el apoyo internacional siempre está presente. Hay países que son realmente solidarios con el Ecuador. Hay asesorías en materia de seguridad que urgen, en inteligencia, en capacitación, en enfrentamiento con grupos armados a nivel urbano, porque estas son, al final del día, se terminan convirtiendo en guerrillas urbanas como las de las favelas en Brasil. Me parece interesante el apoyo que ofrece la policía de Brasil, por ejemplo, que tiene experiencia en estos temas. Pero Liz, vuelvo a lo mismo, sin recursos, con un Estado así de débil, cuyo único mérito, al menos desde el 2015, es estar al día con los municipios y con los sueldos. Ese es el gran logro. Tenemos que salir de ese modelo insostenible en el que el gobierno entró hace ya casi 15, 16, 17 años. Y tenemos que cambiar la estructura de la economía del Estado para que el Estado tenga la fortaleza que necesita para actuar. Todo lo demás, Liz, vamos a seguir dándole vueltas por años si no se resuelve ese problema estructural. Cerraron el año pasado con un déficit de más de 5.000 millones. Este año se va a agravar. En teoría se cierra la producción petrolera del Yasuní, 50.000 barriles menos, un montón de plata. Debió haber, en teoría, bajado el ISD. Tomó una decisión acertada el presidente en no hacerlo. A pesar de que yo fui el único en campaña que dijo que eso iba a ocurrir. Claro, porque prefiero decir la verdad, pero esa es la verdad. Yo puedo estar en desacuerdo ideológico con un impuesto como el ISD. Pero cuando tienes que pagar las cuentas del Estado no puedes prescindir de 800, de 1.000 millones de dólares, no puedes. Entonces, se necesitan recursos para reactivar la economía, para que crezca, para incentivar el desarrollo en los lugares más abandonados del Ecuador. Coja un mapa del Ecuador. Son dos mundos en el mismo país.
Vea las cifras de muertes violentas de homicidios. En la sierra y en gran parte de la Amazonía, a pesar de que hay una crisis sin duda, las cifras son 5 o 6 veces menores que en la costa. Son muy distintas. En Esmeraldas pasa de 80 muertes violentas, creo que 100 el año pasado ya, por cada 100.000 habitantes. Guayas, El Oro, Los Ríos, casi 50. Manabí, Santa Elena, más de 30. Claro, hay provincias en donde siguen en 5, 6, 7. Enhorabuena, eso hay que contenerlo y mantenerlo. Pero tenemos que atender con prioridad las provincias, las ciudades, los cantones en donde está focalizada la violencia, la pobreza, la inequidad. Y para eso hace falta unos recursos que no hay. Hoy el presidente tiene la oportunidad, con el liderazgo que ha logrado construir en este poco tiempo, de implementar esas políticas, Liz. Y es una oportunidad que no se puede desaprovechar, porque no se va a repetir fácilmente. Ahí tiene parte de los desafíos. No, y quiero agradecerle que haya estado esta mañana con nosotros, con su análisis. Mientras usted y yo estamos conversando aquí, hay una amenaza de bomba en la Marina, entiendo, en Quito. Por eso queremos contactarnos con Paul Cuello rápidamente para que nos dé detalles. Paul, te escuchamos. Buenos días. Paul, estamos contigo. Gracias, ¿qué tal? Así es, efectivamente nos encontramos aquí en el playón de la Marín para comentarles un poco cuál es el ambiente que se registra en estos momentos. Hace pocos minutos la Policía Nacional confirmó que se trata de un atentado o más bien una amenaza de bomba. Se encontró una mochila en uno de los basureros de acá del playón de la Marín, por lo cual la empresa de pasajeros del municipio de Quito cerró todo este perímetro para evitar precisamente consecuencias hasta que el equipo antiexplosivos, en este caso de la Policía Nacional, investiguen e indaguen lo que está ocurriendo. En la parte de acá abajo, en la parte superior de acá del playón de la Marín, cerraron, se encuentra la mochila esta en un basurero, como pueden observar en imágenes de acá. El ambiente es bastante tenso. Se han trasladado hasta acá los uniformados de la Policía Nacional y los equipos, las unidades especiales de esta institución para descartar cualquier tipo de amenaza. Ahí en uno de los basureros, reiteramos, se encuentra una mochila, lo cual llamó la atención de las autoridades y como pueden ver se encuentra cerrado todo el perímetro de acá del playón de la Marín. También están desalojando a los ciudadanos que están muy cerca de acá de este sector y vemos en estos momentos cómo van a avanzar los equipos especiales de la policía, que son los encargados de levantar información en todo este perímetro. Van a levantar precisamente el basurero para identificar qué tiene esta mochila que se encontró en el interior. Este es el ambiente que se registra acá en el playón de la Marina. Esperemos que sea una falsa alarma. Acá permaneceremos para contarles más detalles. 8 de la mañana, regreso a estudios. Amigos, buenos días. Gracias, Paul. Quedamos atentos entonces a lo que se dé a conocer tras el hallazgo de esta mochila. Con esto de aquí, amigos, nos estamos despidiendo. Ya vienen las noticias de la comunidad. Buenos días. Y es Dios.